Mi nombre es Sofía Massa, soy bailarina contemporánea, docente y creadora. Bailo desde hace un montón, desde los 13 años profesionalmente, así que hace muchos años que estoy en esto. Mi vida ya está totalmente atravesada por la danza. Y bueno, y sigo bailando cada tanto. Todavía me gusta como poner el cuerpo y me gusta mucho el trabajo de intérprete. Lo disfruto mucho y trabajar con otros también. Abajo te da una sombra. Sí, está bueno. Ahí da bien, ¿no? Sí. Bueno, bailar un solo es fuerte, es intenso y también da mucha libertad porque bueno, uno puede estar tomando decisiones más espontáneamente o más en el momento, en el presente. Yo también busco como tener como aliados, aliadas, como desde la memoria del cuerpo, desde algún objeto o alguna dirección, como agarrarse del espacio y crear. Bueno, como es necesario como darle volumen al espacio y a veces cuando es un solo, bueno, hay que habitarlo, ¿no? Y requiere un trabajo interno profundo y importante, ¿no? Para armar un solo, primero trato como de conectar con alguna punta que aparece. Por lo general me aparece alguna punta, alguna imagen, algún texto, algo para agarrarme, así como una soga para agarrar. Y a partir de ahí empiezo como a tirar, ¿no? Como a traccionar en diferentes direcciones. Eso solo empieza como a ampliarse. Es muy bueno cuando entras en eso porque como casi que estás todo el tiempo muy inmersa en eso y empezás a ver como señales o puntas, o bueno, eso me pasa a mí por lo menos, ¿no? Y como empieza a hacer sentido, todo empieza como, por lo menos para uno, a cobrar sentido, un sentido que no es que es literal o que se puede explicar, sino que algo empieza como a rodar. Y trato como, me parece, y cada vez más como con la edad siento que lo que más prospera, digamos, es que sea algo que tenga un interés genuino y ir a fondo, ¿no? Como uno se marea, uno se le agarran las inseguridades, de repente todo está buenísimo, de repente todo no sirve nada. Todo ese viaje hay que atravesarlo y es lo que después, me parece, como todo eso que a uno le pasa, también es lo que después espero se recibe, ¿no? Y con que quede alguna imagen o algo ahí sobrevolando es un montón ya. Para armar, para construir, en general voy medio como de la mano, ¿viste? Un poco y un poco. Trabajo, bueno, en este caso con Juan Barone, que hizo la música original para esto, y en general trabajo con músicos y van y vienen, ¿viste? Videos de movimiento, que quizás uso alguna música que a mí me sirva como para mover, y va y él devuelve, y así vamos y venimos varias veces, es un proceso también. Por lo general, últimamente me manejo más así. Me cuesta o no me es tan fácil como encontrar una música y que diga, voy a trabajar con esta música. Aparece más desde el cuerpo, desde el movimiento, como un pedido de música dinámica, ritmos, climas, eso, como una construcción, lo siento. Como que cada pieza va como, se va como engamando, ¿no? Movimiento y quietud es casi como la respiración, ¿no? Como una cosa sucede después de la otra y vuelve. Es una relación como muy dinámica
Creo que últimamente siento que en general le tenemos que prestar más atención a la quietud porque solemos como entrar en movimiento y a veces me da la sensación cuando doy clases y esto, como de que no podemos parar, ¿no? Que nos cuesta parar, o que no es parar, ¿no? Pero es como, bueno, esos momentos que uno quiere que de alguna forma tengan como ese segundo, ¿no? Ese momentum. En general presto atención porque a mí me gusta mucho la quietud, o sea, me hace que el movimiento se despegue, se dispare, que crea como esa dinámica o esas dinámicas que aparecen al bailar. Me dedico mucho a la docencia, doy clases en varios lugares, pero en la Universidad de San Martín, así que convivo mucho con estudiantes, me encanta enseñar y soy bastante como rigurosa en esto de estar, ¿no? De poner el cuerpo, de entender que realmente lo que hacemos es poner el cuerpo todos los días, no importa, pero bueno, uno puede estar así, asá, igualmente hay que ver cómo uno trabaja con lo que está pasando, con lo que tiene, y me parece que eso, como estar, ¿no? Primero, para arrancar, sabiendo que también no es para nada fácil. Crear a veces no hace falta como hacer esfuerzo para crear ese compromiso, pero a veces sí, a veces hay que como empujar un poquito eso, porque bueno, también cuesta, hay días y días, hay momentos, hay realidades tremendas para jóvenes, estudiantes, ¿no? Entonces, a veces como son palabras que ya no se usan, pero bueno, la disciplina y el rigor bien entendido en lo que hacemos es totalmente necesario.